y vamos a leer la palabra bendita del Señor. Amén. Abra la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, verso 36 al 38. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo vivió la semana? ¿Cómo pasó la semana, hermanos? Amén. Le calentó la mujer bien el lonche, la tortillita de maseca, ahí mi tostadita en la mecha, algo, mi hermano. Cambia el tema. Hoy nomás unos dicen amén, a lo mejor ni lo hicieron, hermano. Cambia el tema, bro. Cambiamos de tema. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Mire, me alegré mucho por un hermano que me mandó un escrito acerca del pastor. Y decía tantas cosas, mi hermano. Dice, si el hermano está serio, es aburrido. Si el hermano dice algo que dé gracia, eso no lo debe de decir en el púlpito. Entonces, son puras vivencias, mi hermano, de acerca del pastor. A veces, el hermano se le mira la cara muy larga. Entonces, oye, el hermano se le mira la cara muy redonda. Válgame Dios, ¿a dónde vamos? Cuando en el original la palabra dice que, mi hermano, hay que alegrarnos. Hay que soportarnos unos a otros. Hay que venir a la casa de Dios para oír la palabra de Dios. Amén. A ver si entre semana le digo al hermano que me mandó esto, a ver si entre semana le digo que se los mande. Para cuando usted sea pastor, sepa lo que es estar en los zapatos de un pastor. Amén. A veces, mi hermano, los ojos te empiezan a temblar de repente ahí, hermano. ¿Qué pasó, verdad? Amén. Tantas cosas que vive uno como pastor, pero, mi hermano, pues es la guerra que tenemos, ¿verdad? Es la guerra. Solo que, mi hermano, hay que darle como quiera en el nombre del Señor. Hay que seguir adelante. Amén. ¿Estamos listos, hermanos? Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 36 al 38, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Señor bendito, le doy gracias por su palabra. Gracias, Señor mío, por este tiempo, por esta casa de oración. Gracias porque podemos reunirnos, Señor amado, con el interés de oír su palabra, y que su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, Señor mi Dios, cultive mi vida, Señor eterno, mis ideas, mi manera de ser, que lleven a darle gloria al Padre en el nombre bendito de Jesús. Dios amado, pedimos al Espíritu Santo, Señor mi Dios, que nuestro oído esté afinado, receptor a su palabra, Señor bendito, porque lo voy a necesitar mientras viva, Señor, en este mundo, Dios eterno. Se lo pido en el nombre de Jesús. Enviamos la palabra de fortaleza y de gracia, Señor amado, a la persona que tengamos en mente por necesidad de alguna manera u otra, Señor. Usted dijo, Señor, que usted tenía compasión de nosotros. Queremos hacer efectiva su palabra en nuestra vida y en los que nos rodean, Señor bendito. Se lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Mi hermano, ¿cómo podemos negar que el Señor conoce las intenciones del alma y del corazón?
No podemos negarlo. Amén. Porque, mi hermano, muchas de las veces el Señor, a través de otros, nos hace saber nuestras deficiencias, nuestros errores. Amén. A veces yo creo, mi hermano, que usted y yo nos hemos quedado sorprendidos cómo el Señor nos hace señalamientos tan precisos y certeros, mi hermano, a través de otro. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Entonces, mi hermano, como Dios es espíritu, es la manera en que Dios se ha dado a conocer, a través de su palabra, a través de su nombre. Pero debemos de admitir que Él conoce todas las cosas. Amén. Ese es el Dios al cual servimos, mi hermano. Y la palabra nos inspira confianza. Él quiere para sí un pueblo celoso de buenas obras. De tal manera que Dios pueda decir: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. Él quiere para Él un pueblo digno. Amén, hermanos. Y nos ha dejado su palabra. Nos ha dejado la ayuda del Espíritu Santo. Nos ha dejado las escenas en testimonio, mi hermano, para que confiemos en Él. Le hemos puesto a esta predicación, mi hermano, cuando la palabra se almacena en la conciencia. ¿Correcto, mi hermano? Cuando la palabra se almacena en la conciencia. Amén. Cuando hablamos de almacenar, quiere decir que ahí está. Pero en su debido momento, mi hermano, aquello se le va a echar mano. ¿Correcto, mi hermano? Entonces, mi hermano, el Señor le dijo a los suyos y le dice a la iglesia: hay cosas que no entendemos ahora, pero las vamos a entender después. Después miraremos con claridad cuál era el propósito de aquella palabra, de aquella actitud. El Señor jamás quiso, mi hermano, de su pueblo chantajearlo o decirle algo para que tuvieran un contentamiento cuando aquello lo iba a llevar a un fraude. No es de esa manera. Todo lo que el Señor habló y dijo, mi hermano, tenía su resultado para bien. Un propósito sano, saludable, mi hermano, para llegar allá, mi hermano, a la vida eterna. Porque en realidad esa es nuestra guerra, esa es nuestra pelea, queridos hermanos. Amén. Que ya somos, pero debemos preservarnos, conservarnos, hermanos. ¿Para qué? Para llegar allá. Y al mismo tiempo, la gente que nos rodea, le demos testimonio, hermanos, de que el precio ya está pagado por ellos. Y es responsabilidad de todos nosotros, no tan solo del pastor, es responsabilidad de todo el cuerpo llamado iglesia. Hermanos, que demos testimonio de la palabra para que el reino de los cielos se engrandezca con la obra que Jesucristo hizo, culminando en la cruz del Calvario. No hay otro sistema que te lleve al reino de los cielos. Amén. Hemos dicho una y otra vez, mi hermano, que la iglesia tiene enemigos. En la religiosidad, la cultura, la tradición. Pero por encima de todo eso, mi hermano, la palabra va a prevalecer. Y usted y yo prevaleceremos si nos conservamos. ¿Correcto, mi hermano? Porque no hay otra manera. Bueno, entonces, mi hermano, cuando la palabra se almacena en la conciencia. Vemos aquí, mi hermano, una escena, mi hermano, que se vivió en un comentario de Pedro y Jesús. Pedro, mi hermano, lo conocemos como un personaje entrón, un personaje, mi hermano, rústico, que le entraba al asunto, mi hermano, a lo mejor sin medir la consecuencia. Amén. Podremos, mi hermano, hablar de muchas deficiencias de Pedro. Pero, mi hermano,
También podemos hablar de grandes conquistas que tuvo Pedro. Amén. Entonces, mi hermano, lo que no entendía Pedro cuando hacía unas decisiones alteradas, lo entendió cuando vino el Espíritu Santo. Porque mientras los discípulos caminaban con Jesús, el Espíritu Santo aún no había venido. Por eso dudaban y se preguntaban unos a otros. En cierta ocasión se quisieron ir, mi hermano, como todavía no entendiendo lo planificado por Jesús. Porque el Espíritu Santo aún todavía, el Señor les dijo, lo que no entienden ahora, lo van a entender después. Ven y sígueme. Y no estaba fácil, mi hermano. No estaba fácil. Porque la cultura religiosa estaba todo lo que daba, mi hermano. Era traicionar al Estado, traicionar la religión, traicionar la cultura. Te convertías en un hereje. Amén. Hay que seguir a Jesús, mi hermano. No era fácil. Pero de alguna manera, mi hermano, la palabra que el Señor daba era convincente. Amén. Vio a Mateo, el publicano, que recaudaba impuestos para los romanos y no eran queridos porque eran mañosos, hacían trampa, cobraban más de lo debido y hacían ganancias deshonestas. Cuando el Señor llama a Mateo, pues mi hermano, como que se echó la crítica encima porque se decía ser el Hijo de Dios y llamando gente de esa categoría. Pues era lógico que se pensara, o no sabe lo que está haciendo. Correcto, mi hermano. Y es lo mismo que se vive hoy en día, hermanos. Es lo mismo. Pueden ver una persona que era esto, que era lo otro, drogadicto, etcétera, 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 y luego lo miras testificando en un púlpito, mi hermano, y la gente dice, oye, pues, ¿no era el que se robaba las gallinas del vecino? Amén. ¿No era el que se quedaba con la feria cuando lo mandaban al mandado? Entonces, mi hermano, pero la palabra era precisa. Amén. Había algo convincente cuando el Señor llamaba. Le dijo a Mateo, ven y sígueme. Dice, y dejándolo todo, le siguió. Amén. Más tarde se llegó a decir, ¿quién es ese que aún la naturaleza le obedece? Estaban impuestos, mi hermano, y ya habían oído de sanidades y milagros, de endemoniados echados fuera. Pero todavía no había escenas que el Señor dominara la naturaleza. Como decirle al aire, párate, al mar, estate quieto. Oh, cálmate, hermano. Aún los discípulos llegaron a preguntarse, oye, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ah, hermano, es que estaban al lado del que lo había hecho todo. Ah, hermano, qué tremendo esto, ¿no, hermano? Entonces, mi hermano, mira, qué saludable es, mi hermano, cuando venimos con el oído afinado y yo quiero dejarme que la palabra entre a mi conciencia y se almacene para cuando yo tenga una necesidad, yo ahí tengo una reserva de que echar mano. Amén, gloria a Dios. Amén, de que echar mano. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? En esta frase, hermanos, los discípulos estaban muy familiarizados. Salir por la mañana con el Señor y regresar muy tarde. Aleluya. Amén. Y se dice que andaban por las ciudades y por las aldeas. Las aldeas eran regiones conocidas como poblados rurales que estaban allá afuera de la ciudad. Lugares que estaban gobernados por una ciudad más grande, por eso se le llamaba aldea, porque era un pueblito que estaba bajo la sujeción de otro pueblo más grande. Amén. Entonces, allá en mi rancho era, mi hermano, se puede decir,
era un ranchito, era una comunidad pequeña, era un área rural. Y el Señor salía temprano y regresaba tarde. Aún cuando el Señor regresaba, los dejaba y Él aún se iba a orar. Amén. Un ejemplo, mi hermano, que en la práctica de la iglesia no es muy popular. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, salimos de un culto y nos vamos a un cuarto a orar, una media hora, una hora? No, tengo más cerca el control de la televisión. ¿Qué quedó, mujer? A ver, recalienta lo que quedó. Es lo más común. Y si digo eso es porque yo lo vivo. No creo que estoy diciendo porque yo lo estoy viendo. Y si el Espíritu Santo le dice algo, pues mi hermano, no se haga así. Hágase así. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, en esta ocasión la salida del Señor no era común como las otras salidas. Era una salida diferente que le dijo: a donde yo voy ahora ustedes no me pueden seguir. ¿Qué pasó? Seguramente este tipo de comentarios, mi hermano, pues Pedro, uno ahí que mi hermano que llevaba los tambores más a un ritmo, digo por decirlo de esa manera, seguramente los demás oyeron. Muy posible que los demás, no hay un registro que lo diga, pero ¿usted cree que no se dieron cuenta los demás? Claro que se dieron cuenta. Seguramente fue Pedro y le dijo a Tomás, a Mateo, ahí, a Judas: oye, ¿qué pasó? No, pues se anda arreglando y dice que a donde él va, ahora nosotros no podemos ir con él. Oye, pues amaneció de malas o qué. Está raro, ¿no? Siempre nos vamos juntos todos y ahora dice que donde él va nosotros no le podemos seguir. ¿Qué más te dijo? Pues nomás. Mi hermano, lo planificado por Dios está a la perfección. El punto céntrico era, mi hermano, que el ministerio de Jesús, el tiempo encomendado por el Padre para traer la palabra, estaba llegando a su finalización. Y la diferencia es que el ministerio de Cristo estaba a punto de terminar y el ministerio de los apóstoles estaba a punto de comenzar. Entonces, mi hermano, el Señor les estaba hablando, mi hermano, de que ya una noche más adelante iba a tener la experiencia, que iba a ser apresado, juzgado, azotado, crucificado, muerto, resucitado. Por eso le dijo: a donde yo voy ahora, ustedes no, les digo, ahora no pueden ir. Pero mira cómo sigue diciendo. Dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy ahora, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. No me puedes seguir ahora. Como dándole a entender: aguántate un round, Pedro, y te vas a dar cuenta que a donde yo voy, al rato tú vas a llegar. Es lo mismo que le dice a la iglesia, queridos hermanos. Amén. Que nos aguantemos un ratito más. Amén. Él dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué intercesión tan más misericordiosa, ¿no, mi hermano? Aún siendo indignos, el Señor, mi hermano, planificó esto y se lo presentó al Padre. El Padre le resultó bien y fue aprobado. Firma Jesucristo. Ya está aprobado, hermanos. Ya está aprobado. Entonces, ¿qué debemos de hacer, mi hermano? Cuidarnos y preservarnos, mi hermano. Amén. Cuidarnos y preservarnos, hermanos, para llegar allá. Para llegar allá. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Más me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Oh, insistente el hombre, ¿no? Así era Pedro. ¿Amén? Y como le digo, de Pedro podemos ver varias escenas, mi hermano, que aparentemente se pueden jugar como necias o intrépidas o etcétera, ¿no? Por esa ruta. Pero si vemos, mi hermano, la biografía de Pedro, si vemos las escenas de Pedro, ¿quién fue el único que caminó por el agua? ¿Quién fue el único que caminó por el agua? Pedro.
Aunque tuvo la experiencia de que cayó, pero caminó por el agua. Amén. Cuando la escena que leímos, mi hermano, en el libro de los Hechos capítulo 3, mi hermano, Pedro fue el que dijo, míranos. Dice, y Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, mas lo que tengo te doy en el nombre. ¿Quién lo hizo? Pedro. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quién fue el que vivió la experiencia cuando le predicó a Cornelio, cuando el Espíritu Santo cayó por primera vez en los gentiles? ¿Quién predicó? Pedro. Y estamos hablando nomás, mi hermano, de lo más encimita. Hay muchas escenas, mi hermano, donde Pedro anda en los balazos en medio de la guerra, hermano. Amén. Dándole gloria a Dios. Amén. Aún, mi hermano, según habla, mi hermano, la biografía de Pedro dice que ya se le había predicho que el tiempo de su muerte iba a ser a la semejante a la de Cristo. Cuando lo iban a matar, lo iban a crucificar tal como crucificaron al Señor. Pero él llegó a decir que no era digno de morir como su Señor. Y según la historia se dice que murió crucificado, pero hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, mi hermano, le dijo Pedro, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayan negado 3 veces. ¿Usted cree que Pedro entendió eso al momento? No, Pedro no entendió eso al momento. Y ese es el problema, mi hermano, que a veces pasa en la iglesia, que a veces no entendemos cosas al momento. Pero si el Espíritu Santo, mi hermano, hace una detección en su persona de la insistencia y la persistencia, mi hermano, el Espíritu Santo le va a dar a saber con lujo y detalle cuál es el propósito de la palabra para su vida. Amén. ¿Cuál es el propósito, lujo y detalle, queridos hermanos, para nuestra vida? Posiblemente, mi hermano, Dios tenga una reservación para usted, no sé, en 3 años, 5 años, 7 años, no lo sé, en 3 meses, en 2 horas, no lo sé, mi hermano. Una cosa así puedo decirle con certeza, que el Espíritu Santo sabe, mi hermano, la calidad de nuestra vida que le estamos ofreciendo a Él. Amén. Aleluya. Dios. Cuando Pedro le estaba diciendo sanamente al Señor, sanamente. Pero el Señor sabía, mi hermano, que detrás de la intención de Pedro, mi hermano, tenía que pasar por unas escenas muy escalofriantes, muy lastimeras, mi hermano, que tuvieron su cumplimiento. Amén. Cuando el Señor le dice a Pedro, cuando Pedro hace las propuestas y el Señor le contesta, y el Señor le dice al final de la conversación, no cantaré el gallo sin que me hayan negado 3 veces. ¿Cómo? ¿Negarte, Señor? No hay un registro que la Biblia dice donde Pedro siguió en ese punto, pero sin duda alguna fue y lo comentó con los demás discípulos. Oye, pues me está diciendo que lo voy a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Yo le estoy diciendo que he andado con él, hemos andado con él, pero me dijo eso. A veces, mi hermano, vienen interrogativas a nuestra vida que no entendemos. ¿Correcto, mi hermano? No entendemos, mi hermano. Pero si dejamos, mi hermano, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, mi hermano, lo vamos a entender. Lo vamos a entender. El Señor, mi hermano, estaba haciendo ya unos preparativos porque venía el final de su ministerio. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura, mi hermano, en Lucas capítulo 22. Ahí nomás dele para atrás un poquito. Lucas capítulo 22. Vean lo que dicen las Sagradas Escrituras. Amén. Si usted no dice amén, mi hermano, nos va a ganar el chilludo de una mosca, mi hermano. Amén. Lucas 22. Dice así, versículos 54 al
62. ¿Estamos listos? Lucas 22, 54. Dice así: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Y quién le seguía de lejos? Pedro. Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, o sea, en Pedro, y dijo: también este estaba con él. Hermano, decir mi hermano, un señalamiento que él también andaba con Jesús, estaba expuesto, mi hermano, a sufrir lo mismo que iba a padecer Jesús. Amén. Y vea lo que siguió pasando. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. La primera negación. Esas fueron las palabras, hermano, de la primera vez que el Señor le señaló 3 veces: no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy, tío. ¿Sería español o qué? No, ¿verdad? A ver, ¿verdad? A ver. La segunda. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. La tercera. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, mi hermano, cayó la señal en el tiempo perfecto, en el momento exacto. Amén. Porque el Señor todo lo sabe, todo lo ve, hermanos. Amén. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, mire, esto está conmovedor, hermano, esto está conmovedor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Hermano, me imagino que el alboroto estaba en su apogeo, mi hermano. El bullicio, el vaivén. Era una noche larga. Jesús había sido apresado a la caída de la tarde, ya entrada la noche. Mi hermano, el bullicio del rumor que tenían apresado al Señor. Lo llevaron con Caifás, lo trajeron para allá y para acá. Mi hermano, según la historia, parece que eran noches largas y frías, mi hermano. Amén. Entonces, mi hermano, cuando yo me imagino, mi hermano, que el Señor ni siquiera oyó las conversaciones de Pedro con los que le preguntaban, pero el señalamiento ya estaba hecho por Dios. Cuando Pedro, mi hermano, lo niega la tercera vez, yo no creo que fue con voz audible para que el Señor oyera y dijera: es el momento. No, porque el Señor todo lo sabe. En la detección del Espíritu Santo, mi hermano, hubo un señalamiento. Cuando Pedro lo negó la tercera vez, dice que el gallo cantó. Y cuando el gallo canta, mi hermano, dice que el Señor quizás estaba, pues, mi hermano, amarrado, ya golpeado. Nomás volteó, mi hermano, y se le quedó viendo a Pedro por entre alguna filtración de entre la multitud. Y hubo un conecte en la pura mirada. Pedro, ahora entiendes lo que te dije. Amén.
Y hay una escena, mi hermano, muy conmovedora. Entonces vuelto se miró a Pedro. Y por eso le puse, mi hermano, cuando la palabra se almacena en la conciencia, por este párrafo. Y Pedro se acordó. La palabra estaba almacenada ahí, hermano. Amén. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, hermano, y lloró amargamente. Se sentía culpable. Había traicionado, mi hermano, la palabra que el Señor le había dicho. Pero no era una traición, mi hermano, maliciosa. Fue una predicción, mi hermano, que el Señor así quiso que pasara esa escena. Amén. Así quiso que pasara. Mi hermano, hay un reto para nosotros en serle fieles al Señor. No negarle, mi hermano, en ningún momento de nuestra vida, ya bien sea, mi hermano, familiar, social, mi hermano, etcétera, 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 mi hermano. No neguemos al Señor, porque la palabra vendrá como rayo, mi hermano, y le dirá a la conciencia que estamos negando al Señor. Y si ya no hay sensibilidad, mi hermano, en el espíritu, mi hermano, vas a creer que no pasó nada. Pero sí, algo está pasando, hermanos. Algo está pasando. Estuve tratando de ver cuál era el canto del gallo. Pero no se trata, mi hermano, de algo común, de un cantido de un gallo. Algunos escuelas de alto rendimiento llegan a decir que se trataba de las vigilias de la noche. ¿Correcto, hermano? Otros dan otra opinión. Porque el único que registra el canto del gallo es Lucas. Mateo, Marcos y Juan no hablan de la escena, pero no hablan del canto del gallo. Entonces, mi hermano, hay algo aquí bueno para estudiar. Amén. Pero bueno, mi hermano, el Señor así lo dijo y así se tiene que respetar. Amén. Si no lo entiende ahora, siga al Señor y lo vamos a entender después. Amén. Gloria a Dios. Correcto, mi hermano. Amén. Cuando el Señor hace el señalamiento y mira, Pedro, mi hermano, descarga su impotencia de llorar amargamente. Imagínese, mi hermano, esa escena de Pedro. Imagínese la escena de Pedro, mi hermano. Amén. Cuando el Señor se le queda viendo así, se le queda viendo como diciendo: Pedro, ¿te acuerdas lo que te dije? Amén. Las negaciones de Pedro, mi hermano, Lucas la registra de una manera muy pausada. Pero si usted ve, mi hermano, los registros de Mateo, de Marcos y de Juan, Pedro se avienta sus maldiciones, hermano. Pedro se avienta unas frases, mi hermano, fuera de lo común. Hay registros que dice que lo negó hasta enojado, echando maldiciones. Amén. No hay manera, hermanos amados, no hay manera cómo evadir la palabra cuando nos hace un señalamiento. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. No tratemos de disimular, Amén. porque nos costará un lloro más triste que el de Pedro. Cuando Pedro llora, le regresa el mensaje a Cristo como diciéndole: Señor, estoy arrepentido. Te pregunté a lo loco y te contesté a lo loco, pero mi actitud de este lloro, Señor, te amo, Señor. Amén. Aleluya. Si no le hubiera podido a Pedro,
hubiera seguido asando el otro. Hubiera seguido calentándose en la lumbre. Le hubiera seguido la charla a la criada, al policía que lo vigilaba, le hubiera seguido, pero no, fue todo lo contrario, mi hermano. Fue todo lo contrario. En esa actitud del lloro, mi hermano, le estaba regresando el mensaje al Señor. Señor, perdóname. La regué, Señor, perdóname. La palabra, mi hermano, de un lloro amargamente, mi hermano, es un lloro, mi hermano, de corazón, desde las entrañas, mi hermano, de los sentimientos, estaba expulsando lo que él había negado al Señor. Y con esa actitud le estaba diciendo, Señor, regenérame, perdóname, la regué, lo hice de una manera impulsiva, pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Amén. Amén. Aleluya. Y le fue válido. Amén. ¿Sabe por qué? Porque después del Pentecostés vemos a Pedro ganarse miles, Amén. miles, hermano. En la primera 5,000, 4,000. Y dice la Biblia que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, y los que andaban en su apogeo era Pedro. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, amemos la obra de Dios. El Señor nos va a compensar un día, mi hermano, de una manera tremenda, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vemos a Pedro, mi hermano, Pedro y Juan, mi hermano, en el Salmo 55, versículo 17, habla, mi hermano, de la cultura judía, orar 3 veces al día. Amén. 3 veces al día. Y eso no cambió, mi hermano, aunque ya había llegado el Pentecostés, eso no cambió. Muchas de las veces, mi hermano, pensamos que todas las prácticas de la ley quedaron obsoletas, mi hermano, quedaron invalidadas. No, mi hermano, la oración siguió vigente. La oración siguió vigente, mi hermano. Y vemos a Pedro y a Juan que iban a la hora novena, a las 3 de la tarde. La primera era a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde iban Pedro y Juan, mi hermano. ¿A qué iban? A la oración. Y cuando tú vas, mi hermano, a la casa de Dios con la intención de orarle a Dios, de pedirle a Dios, mira lo que pasó en el camino, mi hermano. Mira lo que pasó en el camino. Amén. Dios, mi hermano, haciendo manifestaciones, mi hermano, cuando estamos cumpliendo las normas que Él pide a su pueblo. Amén. Cuando la palabra se almacena en la conciencia, no hay manera como echarla afuera, queridos hermanos. Amén. En un momento, mi hermano, preseleccionado por el Señor, vamos a tener que echar mano de ella, queridos hermanos. Amén. La palabra que el Señor le dijo a Pedro, a donde yo voy ahora, no puedes ir, mas me seguirás después, quedó almacenada en la conciencia de Pedro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y no pasó mucho tiempo, queridos hermanos, si el que el Señor le demostró que su palabra es viva y eficaz, su palabra es certera, es más penetrante que toda espada de 2 filos, hermanos. Amén. Amén. Bendito sea, Señor. Pedro, mi hermano, llora amargamente. Una actitud, mi hermano, que el Señor se la dio por válida. Y conforme a la vida de Pedro, mi hermano, el Señor le dijo, Pedro, estás perdonado. Amén. Amén. No hay una escena que hable textualmente, mi hermano, pero mi hermano, lo que Pedro hacía, pues estaba respaldado por el Señor. Entonces eso quiere decir, mi hermano, que el Señor le perdonó. Amén. Hay escenas en nuestra vida, queridos hermanos, amén, que a lo mejor no han sido muy gratas delante de Dios. Amén. Una actitud como la que hizo Pedro, mi hermano, puede ser expulsado para que no carguemos motivos de conciencia, hermanos, que le hemos fallado al Señor. No hubo palabras con Pedro, fue una actitud de un lloro, pero Dios entiende el lenguaje. Amén. Dios entiende el lenguaje, que Dios, a veces no necesitamos ni palabras. Amén.
Hay escenas, mi hermano, en las escrituras que no hubo ni palabras, no hubo esto, no hubo aquello, simplemente la actitud. Hay una escena, mi hermano, donde dice que vino una mujer y se postró ante los pies del Señor. No hay un registro que diga, pues llegó explicándole, Señor, vengo aquí, vengo asá, vengo aquí, vengo asá. No, nomás llegó y se postró. Es un lenguaje que el Señor lo entiende, hermanos. Amén. Más se postró, hermano, y Dios hizo la obra. Amén. En la actitud de Pedro no hubo palabras y no, pues déjenme hablar con él, pues déjenme, yo era el que andaba con él, estoy arrepentido, quiero hablar con él. No hubo esa frase, no hubo textualmente eso. Nomás únicamente lo que hubo, mi hermano, fue un lloro, amargamente lloro, un lloro de corazón, de arrepentimiento. Y Dios que todo lo sabe, hermanos, supo, amén, que Pedro era candidato para ganar almas. Aleluya. Amén. Y le dio su respaldo. Amén. Amén. Gracias. Porque podemos ver en el libro de los Hechos, mi hermano, que ahora Pedro andaba tumbando caña en serio, hermano. Amén. Bendito sea, Señor. Si a veces tenemos que pasar, mi hermano, por escenas que no entendemos, no renunciemos, hermano. Amén. No renunciemos. Amén. Decididos y valientes, queridos hermanos. Amén. A pelear la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. No vayamos a estar como el corrido de mi rancho. Decía el corrido de mi rancho: adelante, mis valientes. El líder le decía al grupo, salían a la guerra y le decía: si son muchos, corremos. Si son poquitos, nos escondemos. Y si no viene nadie, adelante, mis valientes, que para morir nacimos. Aleluya. Ah, qué chulada, ¿no? No, mi hermano. Bendito sea, Señor. Amén. Tenemos guerra, pero Dios ha afirmado, dice, somos más que vencedores por aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.